Lily nunca había creído en los cuentos de hadas. Mucho menos en los que empezaban con un chico rico, arrogante y encantador, poniendo sus ojos en una muchacha becada que apenas lograba llegar a fin de mes. Pero un día, Ethan Sterling, heredero de una de las familias más poderosas de Nueva York, decidió que ella sería su próximo objetivo. No importaba que viniera de un barrio humilde, ni que sus zapatos estuvieran gastados o su ropa fuera la misma cada semana. Para él, Lily era un desafío. Y para el resto del campus, un espectáculo digno de apuestas. Desde el primer día, los rumores se extendieron como fuego. Los estudiantes apostaban cuánto tardaría la chica becada en caer rendida ante los encantos del heredero. Algunos decían 3 días, otros 5. Todos estaban seguros de que nadie podía resistirse al brillo de sus relojes de lujo, su sonrisa perfecta y su fama de conquistador. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y Lily seguía sin ceder. En silencio, se limitaba a observarlo desde lejos, sin entender por qué un hombre con todo el mundo a sus pies insistía tanto en conquistarla. Ethan no se rendía. La buscaba entre clases, se sentaba cerca en la cafetería, le dejaba notas con frases que parecían salidas de un libro romántico. Y aunque muchos pensaban que era un juego, algo en su mirada mostraba una extraña sinceridad. Tal vez era ego, o tal vez una curiosa fascinación por alguien que no lo trataba como un dios, sino como un hombre cualquiera. Lily, sin embargo, se mantenía firme. No porque no sintiera nada, sino porque sabía que los mundos como el de Ethan y el suyo no podían mezclarse sin que alguien saliera herido. Aún así, la vida tenía sus propias maneras de torcer el destino. Cuando la abuela de Lily, su única familia, cayó gravemente enferma, la joven se encontró en una situación desesperada. Vendió lo poco que tenía, trabajó turnos dobles y aún así el dinero no alcanzaba. Ethan, al enterarse, desapareció por un mes entero. Lily pensó que finalmente había perdido el interés. Pero un día, él regresó. No con su auto de lujo ni con su habitual aire de superioridad, sino cubierto de polvo, con las manos llenas de ampollas y la piel bronceada por el sol. Le entregó un sobre con dinero y le dijo que lo había ganado trabajando en una construcción. No quiero que pienses que todo me lo da mi familia. Quiero ganarme el derecho de estar contigo con mi propio esfuerzo, dijo con una voz firme que desarmó las defensas de Lily. Por primera vez, ella lo vio distinto. No como el heredero engreído, sino como un hombre dispuesto a ensuciarse las manos por amor. A partir de ese momento, algo en su corazón cambió. Lo dejó entrar poco a poco, y lo que comenzó como un juego se convirtió en una relación sincera, o al menos eso creyó. Los meses que siguieron fueron dulces. Ethan parecía realmente enamorado, y Lily empezó a pensar que tal vez los prejuicios podían romperse. Caminaban juntos por el campus, reían, soñaban con el futuro. Pero la felicidad es frágil, y el pasado de Ethan no tardó en volver disfrazado de sonrisa. Su nombre era Sophia Sterling, la hermana adoptiva de Ethan. Acababa de regresar de estudiar en el extranjero. Tenía un rostro sorprendentemente parecido al de Lily, como si el destino se burlara de ambos. Desde el primer encuentro, Sophia la miró con desdén. Bastó una acusación para que todo el castillo que Lily había construido se derrumbara. Sophia dijo que Lily le había robado su reloj. Ethan, sin siquiera escuchar una explicación, la miró con frialdad. Devuélvele el reloj o cortaré los pagos del hospital de tu abuela, le dijo. En un segundo, el hombre que había jurado protegerla se convirtió en su verdugo. Las palabras la atravesaron como un cuchillo. Intentó defenderse, juró que no había tomado nada, pero su voz se perdió entre las risas de los invitados y la mirada acusadora de Ethan. Aquella noche, la llevaron a una habitación. 2 guardaespaldas la rodearon y, bajo las órdenes del propio Ethan, la obligaron a desvestirse para buscar el supuesto reloj. Lily sintió el peso de la humillación más absoluta. La piel le ardía, no por vergüenza, sino por la traición. Nada encontraron, pero eso no importó. A los ojos de todos, la chica pobre había sido capaz de robar. Y el hombre que decía amarla la había dejado sin dignidad. Cuando todo terminó, Ethan no se disculpó. Solo la miró con cansancio,
como si su dolor fuera una molestia pasajera. Lily regresó a casa destruida, solo para descubrir horas después que su abuela había muerto. El hospital había confirmado que, tras recibir la orden de cortar los pagos, la anciana había retirado su propio oxígeno, incapaz de soportar la idea de ser una carga. Esa noche, Lily comprendió que el amor de Isen le había quitado todo, su honor, su fe y su familia. Días más tarde, él descubrió la verdad. Sofía nunca había perdido el reloj, lo tenía escondido todo el tiempo. Cuando Isen lo vio asomar en el bolsillo de su hermana, su mundo se vino abajo. Corrió a buscar a Lily, pero ya era demasiado tarde. Ella lo recibió con una mirada vacía, sin lágrimas, sin reproches. Entre tú y yo ya no queda nada, le dijo antes de irse. La madre de Isen, consciente del daño, ofreció pagarle los estudios en el extranjero como una forma de compensación. Lily aceptó, no como un regalo, sino como una oportunidad para empezar de nuevo. Se marchó sin mirar atrás, dejando atrás la ciudad, los recuerdos y el amor que casi la destruyó. Años después, volvió convertida en una mujer fuerte y exitosa. Ya no era la becada silenciosa, sino una profesional respetada. Y el destino, irónico como siempre, volvió a poner a Isen en su camino. Él intentó recuperar lo que había perdido, imploró perdón, juró que aún la amaba. Pero Lily ya no era la misma. Lo miró con serenidad y dijo, gracias por enseñarme que incluso las peores heridas pueden sanar. Pero tú formas parte del pasado, y yo ya no vivo allí. Esa fue la última vez que lo vio. Mientras caminaba lejos, sintió por primera vez en años que su vida le pertenecía por completo. No había rencor, solo una lección, el amor verdadero no humilla, no duda, no destruye. Y aunque el mundo había apostado que caería por un chico como Isen Sterling, ella había ganado la apuesta más importante de todas, la de su propia libertad. El regreso de Sofía ocurrió como sucede lo inevitable, sin anuncio y con perfume caro. La puerta del salón privado se abrió y entró con una seguridad que no le correspondía a su edad. Traía en la boca una sonrisa que no tocaba los ojos y un vestido que parecía un manifiesto. A Lily la sorprendió, más que la aparición misma, el parecido, la línea de la mandíbula, el arco suave de las cejas, incluso esa forma contenida de parpadear cuando algo la incomodaba. Como mirarse en un espejo ajeno, uno que devolvía un reflejo pulido, caro, deliberado. Sofía cruzó la sala con pasos de alfiler y seda, a su alrededor, los invitados se abrían como aguas. Isen se levantó de inmediato. Su postura cambió con la rapidez de una persona que regresa a la lengua de la infancia, algo en su rostro se volvió más blando, más dispuesto. Abrazó a su hermana adoptiva con una ternura que a Lily le supo a pasado, a años que no le pertenecían. Intercambiaron frases de bienvenida, bromas de complicidad que, aunque corteses, marcaron un territorio. Lily, de pie junto a la mesa, sostuvo con ambas manos su vaso de agua. Notó que el frío le calaba los dedos. No era celos lo que sentía, no todavía, sino la sensación de haber entrado en una casa donde todas las sillas ya tenían nombre. El reloj apareció después, casi como un gesto teatral. Sofía alzó la muñeca desnuda con una decepción escenográfica y dijo que su watch, así, en inglés, como si la palabra en otra lengua validara el valor del objeto, había desaparecido. No pidió ayuda, anunció la pérdida. No buscó, acusó. Sus ojos, del color preciso del té verde, se clavaron en Lily con la rapidez de quien había ensayado la mirada frente al espejo. Nadie dijo nada al principio. Los invitados, aguzados por el rumor y la curiosidad, se movieron en silencio. No importaba el reloj. Importaba a quién se señalaría. Iba a cambiarme porque manché el dobladillo, dijo Lily, consciente de que su voz se oía más baja de lo que quería. Entré un momento al lounge. No vi nada. Sofía inclinó la cabeza, como si lamentara mucho lo que estaba a punto de lamentar. ¡Qué contratiempo!, musitó. Es un recuerdo, más que un accesorio. Isen me lo regaló cuando partí al extranjero. En el nombre de Isen se escondía la sentencia. Él, con la mano todavía en el respaldo de la silla, giró hacia Lily. Ya no era el joven que había vuelto con las manos ampolladas.
Había regresado el heredero, el guardián de un apellido, el hombre rodeado de circunstancias. Sus ojos buscaron algo en el rostro de Lily, una grieta, una explicación, un gesto de culpa, un gesto cualquiera que le permitiera acomodar los hechos sin romper su mundo. No lo encontró. Y el silencio lo empujó a elegir. Devuélvelo, dijo, sin elevar la voz. Evitémonos problemas. Lily no supo al principio si había oído bien. El aire se le detuvo a medio camino entre la garganta y los pulmones. Miró a Sofía, a los invitados que fingían mirar sus copas, al camarero que se había quedado congelado a mitad de paso. Pensó en su abuela, en el hilo fino del oxígeno corriendo como un río tenue hacia una orilla frágil. Se aferró a esa imagen para no temblar. No tomé nada, respondió. No necesito eso. No lo haría. Sofía suspiró con graciosa resignación, como si el peso del mundo recayera siempre sobre sus hombros perfectos. No quiero hacer un escándalo, dijo. Pero tú fuiste la única que estuvo en esa habitación. Lo lamento tanto. Del lamento brotó la trampa. Un invitado tosió, alguien dejó una copa sobre mármol. El sonido pareció un martillazo. Isen, ya al borde de una decisión que lo rebasaba, buscó su teléfono. A Lily le tomó un segundo entender lo que estaba por ocurrir. Y cuando lo entendió, el miedo tuvo un nombre preciso. Si no aparece, dijo Isen, llamaré al hospital. No financiaré tratamientos mientras tengamos dudas. Lo siento. La frase no fue un grito, pero atravesó el aire como si arrastrara clavos. Lily sintió que la habitación se inclinaba. No era el dinero, no era el reloj, era el chantaje arrojado como una piedra en un estanque de confianza. Vio la hilera de sus días recientes, la angustia, el sobre de billetes, las promesas. Todo giró en torno a una muñeca desnuda. No puedes, alcanzó a decir. Ella depende de ese pago. Podemos revisar cámaras, preguntar a todo el personal. ¿Por qué ir directo a eso? Isen cerró los ojos un segundo, como si esperara que la paciencia regresara con el parpadeo. No regresó. Porque es lo correcto, dijo. Porque necesito que me demuestres que no mientes. Lily descubrió en esa frase una frontera. Hasta entonces había creído que la justicia era una línea recta, un camino por el que se caminaba con la verdad en la mano. En ese salón, la justicia era un círculo que se cerraba sobre el cuello más delgado. Un gerente asomó por la puerta con 2 hombres de seguridad. No eran amenaza, eran procedimiento. Se les veía acostumbrados a la elegancia del agravio. Solo queremos ayudar, dijo uno, con voz plana. Será rápido. Ayudar. Lily oyó esa palabra y pensó en las manos que aflojan un lazo o las que empujan por la espalda. Se mantuvo erguida todo lo que pudo, hasta que Sofía volvió a hablar con esa dulzura impecable que hace parecer la violencia una forma de orden. De verdad, si aparece, no haré más comentarios. Isen, no la asustes. Es incómodo para todos. La amabilidad como instrumento. El salón entero respiró con alivio ante la máscara del decoro. A Lily la condujeron al lounge donde se había cambiado hacía minutos. El lugar olía a madera encerada y a perfume caro. Retiraron cojines, revisaron la alfombra, abrieron el closet empotrado, inspeccionaron el baño pulcro. Nada. Entonces llegó la petición que ya no era petición. Lo siento, dijo el de seguridad. Podría. El gesto señaló la ropa. Lily sintió que algo se despegaba por dentro, como un papel arrancado con brusquedad. Miró a Isen. Quiso encontrar, al menos por un instante, al muchacho con las manos curtidas, al que había prometido cosas simples, sólidas, verdaderas. Encontró al hombre que no pestañeaba. Nadie habló mientras le pedían que se quitara las prendas. El camisón de seguridad bajo el vestido le quedó corto, la dignidad, más corta todavía. El reloj no apareció porque no podía aparecer. Allí no había nada salvo piel y vergüenza. Cuando por fin la dejaron vestirse, Lily sintió frío detrás de las rodillas. Ató el lazo del vestido con dedos torpes. No lloró.
Llorar habría sido concederles el resto. Volvió al salón sin mirar a nadie. Sofía, con el dominio de quien ha afinado su propia fábula, inclinó apenas la cabeza. Quizá lo perdí en el coche, dijo, como si la idea la asaltara por primera vez. ¡Qué despiste! Isen tensó la mandíbula. A su alrededor, las conversaciones fingieron retomar su curso. Nada había sucedido, salvo que todo había sucedido. Lily tomó su bolso, dio un paso, y otro. En la puerta, Isen dejó escapar una frase que pretendía suturar una herida abierta. No hagas esto otra vez. Otra vez. Como si ella le hubiera provocado una tarea, un costo, una incomodidad. Lily quiso decir algo cortante, algo que se clavara para siempre en el recuerdo. No lo hizo. Pensó en el hospital, en la rutina de las mañanas con su abuela, en las cucharaditas de mermelada, en las novelas viejas que veían sin sonido. Eso la sostuvo hasta la calle. La noche afuera tenía la sinceridad helada de las cosas que no pueden mentir. Caminó hasta el borde de la acera, esperó un taxi que no llegaba, sintió en el bolsillo la vibración del teléfono. Era el hospital. Levantó la llamada con la urgencia de quien quiere explicar antes de ser juzgado. Voy a pagar, dijo, sin saludo. Hubo un malentendido. Denme unas horas. No suspendan nada. La voz al otro lado la detuvo con una palabra, señorita. No había reproche, solo un cansancio profesional. A Lily se le encogió el estómago. El resto de la frase llegó en porciones que su mente rechazaba. La ronda de la enfermera, el tubo de oxígeno, una decisión silenciosa, un cuerpo pequeño bajo sábanas muy blancas. Lily colgó sin saber que había colgado. Dejó que la ciudad sonara a lo lejos, desincronizada. Notó el parpadeo de un semáforo en ámbar como si fuese un recordar constante, detenerse, avanzar, detenerse. Volvió sobre sus pasos sin pensar. Entró de nuevo en el restaurante como una ráfaga venida de otra escena. Al cruzar la puerta del salón, vio a Sofía alzar la copa, la risa ligera, los amigos atentos. Vio a Isen, por un segundo solo, con la espalda tensa, mirando nada. Uno de los invitados dijo su nombre y él se volvió. Lily no supo qué buscaba decirle hasta que lo tuvo delante. Ni siquiera llegó a las palabras. Fue él quien habló primero, con la voz todavía barnizada de incredulidad. ¿Dónde está? En ninguna parte, respondió Lily. Como tu confianza. A Isen se le contrajeron los labios con un gesto que no era de enojo ni de tristeza, sino el gesto de un hombre arrojado contra el muro de su propio juicio. Quiso acercarse, tal vez poner una mano en su brazo, darle la caridad de una explicación. Lily dio un paso atrás. No sería de nuevo el territorio del permiso. Se aferró a la única certeza que no le habían arrebatado, su palabra. Podríamos revisar las cámaras, dijo alguien, tratando de salvar la noche. Revísenlas, agregó Lily. Interróguenme. Llamen a la policía. Hagan lo que quieran con mi tiempo, no con la vida de mi abuela. A Sofía se le aguó por un instante la mirada, no de compasión, sino de molestia. El papel se le estaba escapando. Volvió a la carga con un tono dócil que olía a barniz fresco. No dramatices. Podría haberlo extraviado. Pero entiende que, si hubiera sido al revés, tú también querrías respuestas. Yo no construiría mis respuestas sobre la humillación de otro, dijo Lily. Hubo un silencio que duró más que el vino en las copas. En algún lugar de ese silencio, el suelo bajo los pies de Isen se abrió 1 centímetro. Todavía no lo suficiente para que cayera, pero sí para que sintiera el vértigo del borde. No hizo nada heroico. No pidió perdón. No detuvo la maquinaria social que había puesto en marcha. Solo se apartó un paso, lo bastante para no tener que sostener la mirada de Lily. Ella entendió que ese paso era toda la distancia del mundo. Salió otra vez a la noche, y esta vez sí encontró un taxi. Durante el trayecto, la ciudad se convirtió en una cinta de luces desenfocadas. Apretó el bolso contra el torso como si fuera un escudo.
Recompuso mentalmente la secuencia de los hechos con una precisión que asombraría a un juez, quien dijo que, a qué hora, con qué tono, bajo qué lámpara. No era obstinación. Era la necesidad de recordar que la realidad había sucedido y que en esa realidad ella había estado de pie. El hospital olía a desinfectante y a reloj sin manecillas. La enfermera, una mujer con voz de nube, la abrazó sin tocarla. Lily se quedó a solas con su abuela y con todos los minutos que ya no serían. Las palabras de Isen sobre cortar el financiamiento retumbaron en su cabeza con el ruido de una puerta que se cierra. No sabía si el gesto había sido el detonante, quizá no. Pero el mundo había decidido que esa causa era suficiente para su pena. Y a veces, creer una causa es igual de pesado que cargar con el efecto. Cuando por fin salió del hospital, la madrugada se inclinaba hacia el amanecer. A Lily le dolían las piernas de estar erguida ante tanto. Volvió caminando. En el trayecto, la rabia empezó a ordenar los pedazos. No la rabia que destruye, sino la que clasifica: esto se acabó, esto no vuelve, esto es mío. Para el momento en que reconoció la esquina del restaurante a lo lejos, algo en ella ya había cambiado de domicilio. Subió la mirada y, como si el destino necesitara cerrar su propia escena, vio a Isen en la acera opuesta. Tenía el teléfono en la mano y un gesto que Lily no le había visto jamás: desconcierto sin máscara. No tomé tu reloj, dijo ella, antes de que él pronunciara su nombre. Lo diré una vez más y será la última. No lo tomé. Isen tragó saliva. Tenía los ojos enrojecidos, quizá por la idea de perder lo que no supo sostener, quizá por el primer roce con su propia culpa. Podemos hablar en otro momento, propuso, patético incluso en su aplomo. Este no es el lugar. No hay otro momento, contestó Lily. Lo que teníamos se quedó allá adentro cuando decidiste cómo debía mirarme el mundo. Él quiso explicar que había actuado bajo presión, que Sofía, que las apariencias, que la familia, que la prisa por cortar el daño. Cada palabra, antes de llegar a la boca, se le marchitó. La escena no pedía excusas, pedía un acto que ya no podía ofrecer. Lily dio media vuelta. Supo, con la certeza tranquila de las cosas irreversibles, que esa acusación, la de una mujer con su cara, la amenaza sobre la vida de su abuela, sería la línea que separaría su historia en dos mitades. De un lado, la ilusión. Del otro, todo lo que vendría después, con la claridad sin adornos de quien ya ha visto el mecanismo de una humillación y decide no prestarse nunca más. Y siguió andando, con paso firme, hacia el sitio donde todavía podía salvar lo que le quedaba: su palabra, su nombre, su propia mirada cuando se encontrara otra vez en el espejo. Porque la noche, pese a todo, no era infinita. Y del otro lado del reloj perdido, la mañana la esperaba sin acusarla de nada. Isen Sterling se había convencido de que la razón estaba de su lado. En su mente, no quedaba espacio para las dudas. El reloj desaparecido, la única persona que había estado en el cuarto, las apariencias, los susurros que flotaban como veneno entre los invitados. Todo apuntaba a Lily. Y como hacen los hombres que temen equivocarse, decidió convertir su sospecha en verdad a través de la fuerza. Lily lo miraba, atónita. Frente a ella ya no estaba el joven que sonreía con ternura bajo el sol de la obra, aquel que le había prometido un futuro con las manos manchadas de esfuerzo. No. Frente a ella estaba el heredero Sterling, frío, autoritario, acostumbrado a que su palabra bastara para definir la realidad. ¿Dónde está?, preguntó Isen, con una calma que dolía más que un grito. Ya te lo dije. No lo tengo, respondió Lily, apenas conteniendo el temblor de su voz. Él respiró hondo, como si buscara paciencia, pero lo que encontró fue desprecio. Giró hacia los dos hombres de traje negro apostados junto a la puerta. Eran altos, imponentes, acostumbrados a obedecer sin preguntar. Revísenla, ordenó. Las palabras no parecían reales. Por un instante, Lily creyó que no había oído bien. Pero los guardaespaldas avanzaron. Uno cerró las cortinas, el otro bloqueó la salida. El aire en la habitación se volvió espeso, sofocante. No, no pueden hacer esto, dijo ella, retrocediendo.
Isen cruzó los brazos. Hazlo fácil, Lily. Devuelve el reloj y esto termina. La desesperación le llenó los ojos. Había algo profundamente cruel en la forma en que él la miraba, como si la mujer que había amado un día se hubiera convertido en una extraña a la que podía humillar sin remordimiento. Por favor, revisen las cámaras. Había personal, testigos, cualquiera pudo entrar. Intentó una vez más, buscando el mínimo rastro de humanidad en él. Y se negó lentamente con la cabeza. Solo tú entraste a esa habitación. No hagas esto más difícil. Lily sintió como el miedo se mezclaba con una rabia que no sabía contener. Se llevó las manos al pecho, como si eso bastara para protegerse de lo inevitable. Pero los hombres ya se acercaban y la vergüenza se adelantó al contacto. Uno de ellos murmuró, con voz casi apenada. Lo siento, señorita. El sonido del vestido al romperse fue como un trueno seco. La tela cedió bajo las manos de los guardias y el aire se llenó con el ruido de la humillación. Lily trató de cubrirse, pero era inútil. La piel se le erizó de terror. Nunca había sentido el poder ajeno tan cerca, tan despiadado. Isen observaba sin intervenir, con el rostro tenso, los puños apretados, pero sin moverse. Era el espectador de una escena que él mismo había escrito. Lily lo vio allí, inmóvil, y supo que todo lo que habían compartido era una mentira construida sobre la fragilidad del privilegio. Cuando los guardias terminaron, ella quedó de pie con el cabello desordenado, la respiración entrecortada y el alma hecha pedazos. No encontraron nada. Ni reloj, ni prueba, ni culpa. Solo una mujer despojada de su dignidad frente al hombre que había jurado protegerla. El silencio posterior fue peor que la agresión. Isen bajó la mirada un instante, apenas un segundo, y luego volvió a erguirse, intentando recuperar su autoridad. Ya puedes vestirte, dijo, sin emoción. Lily lo miró con una calma que solo da el dolor cuando alcanza su punto máximo. ¿Estás satisfecho?, susurró. Él no respondió. En su interior, una grieta comenzaba a abrirse, pero todavía no lo sabía. Lily recogió los restos de su vestido y se cubrió como pudo. Caminó hasta la puerta, con los pasos torpes, tambaleantes, pero con la cabeza en alto. La vergüenza se quedaba atrás, junto con Isen y los suyos. Abrió la puerta y antes de salir, se giró hacia él. Has demostrado quién eres realmente, dijo con una voz baja, pero firme. No el hombre que se ensució las manos por mí, sino el que se cree con derecho a destruir a quien no puede controlar. Isen dio un paso adelante, quizá buscando palabras, quizá buscando redención, pero Lily levantó una mano. No digas nada. No hay nada que puedas decir que limpie esto. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Adentro, Isen quedó solo. Los guardaespaldas se apartaron en silencio, incómodos ante la tensión. Él se pasó una mano por el cabello, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, dudó. En el suelo, una hebra del vestido de Lily yacía como una prueba muda. No había reloj, no había robo. Solo quedaba la evidencia de su error. Mientras tanto, afuera, Lily caminaba sin rumbo por el pasillo del salón. Sentía que cada paso pesaba una tonelada. La piel le ardía donde la habían tocado, pero lo que más dolía era la mirada de Isen, esa indiferencia helada que la había reducido a una sospecha. En la ventana del vestíbulo se reflejaba su propia figura, rota, y detrás de ella el brillo de los candelabros. Algún día, pensó, él entenderá lo que me quitó. No solo la ropa. Me quitó la fe. Salió al aire frío de la noche. Las luces de la ciudad se veían distantes, casi irreales. Sintió que el mundo entero se había vuelto un escenario donde ella era la víctima de una historia ajena. Pero en ese dolor también nació algo nuevo, una certeza distinta, feroz, que jamás volvería a permitir que nadie decidiera su valor. Isen Sterling, con todo su dinero y su apellido, acababa de perder lo único que el poder no podía comprar, la confianza de la mujer que lo había amado de verdad. Durante semanas, Lily había guardado aquel recuerdo como una especie de tesoro,
el día en que Isen apareció en el hospital, cubierto de polvo, con los brazos llenos de heridas. Y un sobre de dinero que llevaba el olor a esfuerzo real. Ella lo había mirado sin poder creerlo. Ese día, por primera vez, pensó que quizás sí existían los milagros. Recordaba con exactitud cómo él le había sonreído, con los labios partidos por el sol y la voz ronca de cansancio. Este dinero es mío, le había dicho, colocando el sobre en su mano. No de mi familia. Lo gané yo, con mi propio trabajo. No quiero que pienses que todo lo que tengo es heredado. Quiero que confíes en mí. Quiero darte algo que no dependa del apellido Sterling. Lily había sentido un nudo en la garganta. Isen, el mismo que antes no podía levantar una caja sin arrugar el ceño, se había pasado un mes entero moviendo ladrillos, trabajando como cualquiera, como ella. La imagen la conmovió tanto que no solo le devolvió la esperanza, sino algo más profundo, la fe. Pensó que, quizás, él estaba aprendiendo lo que significaba ganarse la vida con las manos y no con un apellido. Durante ese tiempo, todo cambió entre ellos. Se volvieron inseparables. Lily dejó de verlo como el chico de los relojes caros y los trajes de diseñador y comenzó a ver al hombre detrás de todo eso. Pasaban tardes en el parque, comiendo helado y riendo por tonterías, noches en el pequeño departamento de ella, compartiendo historias de infancia. Isen parecía genuinamente feliz lejos de su mundo de apariencias, y Lily sentía que, por fin, la diferencia de clases no era una barrera. Pero lo que alguna vez fue un símbolo de amor sincero, ese dinero ganado con sudor, se transformó en el recordatorio más cruel cuando todo se vino abajo. Ahora, cada vez que pensaba en ese sobre, lo veía manchado no de polvo, sino de mentira. Cuando la acusación de Sofía estalló y Isen se volvió contra ella, Lily intentó aferrarse a ese recuerdo. Quiso creer que el hombre que había trabajado en una construcción por su abuela no podía ser el mismo que la humilló frente a todos. Pero mientras él la miraba con desprecio, mientras daba la orden a los guardaespaldas, entendió que todo aquel sacrificio no había sido más que una fachada. Una historia que él había construido para ganarse su corazón. Aquella noche, tras la vergüenza y la pérdida, Lily volvió a su pequeño apartamento. Abrió el cajón donde aún guardaba el recibo del hospital y el sobre con los últimos billetes que quedaban de aquel dinero. Se sentó en silencio y los extendió sobre la mesa. Las manos le temblaban. Decías que esto era tu esfuerzo, susurró. Pero lo que más trabajo te costó no fue ganar el dinero, sino fingir que eras distinto. El reloj de la cocina marcaba las 11:30 cuando su teléfono vibró. Era un mensaje del hospital, pago recibido. Tratamiento de la paciente continúa. Lily suspiró, aliviada por unos segundos, sin imaginar que esa sería la última noche que su abuela respiraría. Horas más tarde, cuando la llamada llegó para anunciarle que la anciana había muerto, el recuerdo de aquel sobre se volvió insoportable. Se sintió traicionada 2 veces, por el hombre que la había condenado con sus dudas y por el amor que la había cegado. Al día siguiente, cuando Isen se presentó frente a su puerta, ella lo miró con una mezcla de furia y tristeza. Él parecía más viejo, más cansado. Tenía el rostro de alguien que empezaba a comprender el peso de sus actos. Lily, dijo, con voz ronca, necesito saber si realmente no fuiste tú. Ella lo observó largo rato antes de responder. ¿Y si te digo que no? ¿Qué harás con eso? ¿Volverás el tiempo atrás? ¿Resucitarás a mi abuela? Isen no dijo nada. Cuando llegaste al hospital con ese dinero, continuó ella, pensé que era la prueba de que podías ser distinto. Que entendías lo que significaba luchar. Pero lo tuyo fue solo un gesto, una escena para convencerme. ¿Sabes lo que significa confiar en alguien? Es cerrar los ojos y creer que no te va a empujar. Y tú me empujaste, Isen. Él quiso hablar, pero Lily lo interrumpió. Ese dinero, el que decías haber ganado, nunca fue el valor. El valor estaba en la promesa detrás. Y esa promesa, tú mismo la destruiste cuando me hiciste sentir que valía menos que un reloj. Isen la miraba, con la culpa estampada en el rostro. No fue mentira. Yo trabajé, Lily. Cada día pensé en ti.
¿Y de qué sirve eso?, replicó ella. Trabajaste para que yo creyera en ti, no para cambiar. El día que te enfrentaste a tu familia, que renunciaste a sus prejuicios, ese habría sido el verdadero esfuerzo. Pero preferiste seguir siendo un Sterling, y los Sterling no aman, poseen. Él dio un paso hacia ella, pero Lily se apartó. No vuelvas, le dijo, sin levantar la voz. No hay nada aquí para ti. Cerró la puerta despacio, sin mirar atrás. En el silencio que siguió, recordó cada palabra de aquel día en el hospital, cada sonrisa, cada promesa, cada mentira envuelta en ternura. Y comprendió que el amor no siempre se pierde por la falta de cariño, sino por la ausencia de respeto. El dinero que Isen había ganado con sus manos se convirtió, con el tiempo, en un símbolo que Lily nunca quiso volver a tocar. Lo usó para pagar las últimas deudas del hospital y después donó el resto en nombre de su abuela. No quería que nada de él permaneciera en su vida. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, se prometió algo que cumpliría con el alma: nunca más confiaría en las palabras de un hombre que no supiera lo que cuesta la dignidad. Y en algún lugar, entre la bruma de las avenidas, Isen Sterling fumaba solo, mirando el humo disolverse en el aire. Quizá por primera vez en su vida, entendía que no todo lo que se gana con las manos puede reparar lo que se pierde con el corazón. El silencio posterior al desgarrón de su vestido fue tan brutal que Lily creyó escuchar su propio pulso latiendo en las paredes. El aire del salón privado se había vuelto pesado, casi irrespirable. Los dos guardaespaldas, incómodos pero obedientes, se apartaron apenas unos pasos. La dejaron allí, bajo la luz blanca y cruel del techo, con el cuerpo expuesto y la dignidad colgando de un hilo invisible. La tela rota yacía a sus pies como una confesión forzada. Llevaba solo una camiseta interior fina y un short de seguridad, prendas que hasta ese momento le habían parecido vulgares por su simplicidad y que ahora se sentían como la única frontera entre ella y la aniquilación total. El frío le mordía la piel, pero el calor de la humillación le ardía más profundo, bajo la carne. Isen seguía allí, inmóvil. Ni siquiera se había acercado. No apartaba la mirada, pero tampoco la sostenía, la mantenía suspendida, vacía, como si la escena lo sobrepasara, como si observar su propio acto lo devolviera a una realidad que no quería enfrentar. ¿Estás satisfecho?, preguntó Lily, con la voz rota pero sin temblar. ¿Ya comprobaste lo que querías comprobar? Nadie contestó. El único sonido fue el del aire acondicionado y el murmullo del pasillo afuera. Ella se inclinó, recogió los restos de su vestido y los sostuvo contra el pecho. Cada movimiento era un esfuerzo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Durante un instante, el mundo se le redujo al reflejo en el espejo del fondo, una figura encorvada, despojada de todo lo que la había definido. Aquella no era la chica que había desafiado las apuestas del campus ni la que había resistido el cortejo del heredero Sterling durante meses. Era una sombra de sí misma, atrapada en un teatro donde su palabra no valía nada frente al peso del apellido de él. Isen dio un paso hacia adelante. Lily, empezó, con la voz áspera. Ella lo interrumpió sin levantar la mirada. No digas mi nombre. No te atrevas. Lo dijo con una calma tan contenida que sonó más peligrosa que un grito. Isen detuvo el paso. Por primera vez desde que la conocía, no supo qué hacer. Lily se enderezó lentamente. A pesar de la humillación, su mirada tenía una claridad que cortaba. Te creí diferente, dijo. Pensé que el chico que trabajó bajo el sol, que decía querer ganarse su lugar junto a mí, entendía lo que significaba el respeto. Pero ahora veo que nunca fuiste distinto de los demás. Solo jugabas a serlo. Isen no respondió. La máscara de control se le resquebrajaba. Había un temblor imperceptible en su mandíbula, una grieta en su aplomo. Pero ya no importaba. Lily continuó, cada palabra golpeando con precisión quirúrgica. Me quitaste algo que no puedo recuperar. No el vestido, ni el orgullo. Me quitaste la voz. Y cuando un hombre le quita la voz a una mujer, no hay vuelta atrás. Volvió a girarse hacia los guardaespaldas. ¿Ven?, dijo,
extendiendo los brazos en un gesto seco. No hay nada. Ni reloj, ni culpa. Solo su vergüenza, no la mía. Los hombres evitaron mirarla. El más alto bajó la cabeza, murmuró algo ininteligible y se apartó. Sabían que la habían destruido sin encontrar nada. Isen, finalmente, habló. Lily no quería que llegara a esto. Ella soltó una risa breve, amarga. Pero llegó. Y tú lo permitiste. No porque quisieras la verdad, sino porque necesitabas sentirte poderoso. Se envolvió con la tela rota, improvisando una suerte de capa miserable. Caminó hacia la puerta sin volver a mirarlo. Cada paso era una afirmación, una pequeña victoria contra la humillación. Cuando su mano tocó el picaporte, se detuvo. ¿Sabes qué es lo más triste, Isen? Dijo, sin girarse. Que durante un año pensé que habías aprendido a ser humano. Pero esta noche descubrí que solo aprendiste a actuar como uno. Y salió. El golpe de la puerta resonó como un disparo dentro de Isen. Los guardaespaldas se retiraron sin decir palabra. El joven heredero quedó solo, con el eco de su orden rebotando en su cabeza, revísenla. La habitación, que minutos antes parecía un tribunal, ahora era una celda vacía. Miró el vestido hecho trizas en el suelo. Se inclinó para recogerlo, pero sus manos se detuvieron a medio camino. Tocarlo habría sido aceptar lo que había hecho, y él no estaba preparado para eso. En cambio, se hundió en una silla y apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Recordó las tardes en que la veía reír bajo la lluvia, la forma en que ella hablaba de su abuela, la manera en que lo había mirado la primera vez que le creyó. Todas esas imágenes lo golpearon una detrás de otra, como si cada una dijera, esto es lo que destruiste. Mientras tanto, Lily bajaba las escaleras del salón principal, sintiendo las miradas curiosas de los invitados que no sabían o fingían no saber lo que había pasado arriba. Sostuvo el bolso con fuerza, apretando los labios para no llorar. No lo haría allí, no frente a ellos. Su orgullo era lo único que le quedaba intacto, y se aferró a él como a una cuerda en medio de la tormenta. Afuera, el aire nocturno la envolvió como una bofetada. Respiró hondo y caminó sin rumbo, dejando atrás el edificio iluminado. Cada paso alejándola de Isen era una cicatriz que se cerraba lentamente. Sentía el temblor en las piernas, pero no se detuvo. Sabía que si lo hacía, caería. En algún punto del camino, se detuvo frente a un escaparate. El vidrio le devolvía la imagen de una mujer despeinada, con la ropa hecha jirones y los ojos vacíos. Por un momento, no se reconoció. Luego, algo en su interior se endureció. No van a quebrarme, susurró. No así. Siguió caminando hasta que el reflejo quedó atrás, hasta que el ruido de la ciudad cubrió su respiración entrecortada. No sabía a dónde iba, solo sabía que nunca volvería a ser la misma. Esa noche, en el punto exacto donde la humillación la había reducido al silencio, nació otra versión de Lily Chen, una que ya no temería perderlo todo, porque ya lo había perdido. Y esa, paradójicamente, sería su primera forma de libertad. El teléfono sonó con la insistencia de algo que no quiere ser ignorado. Lily estaba sentada en el borde de su cama, todavía con el cuerpo tenso por el recuerdo de la noche anterior, cuando vio en la pantalla el número del hospital. Por un instante, sintió alivio. Pensó que era una llamada para confirmar el pago, que todo se había resuelto, que su abuela estaba estable. Contestó con voz temblorosa pero esperanzada. No se preocupen, dijo antes siquiera de oír al otro lado. Ya hice el depósito. Mañana llevaré los comprobantes. No corten el tratamiento, por favor. Hubo un silencio, seguido de una voz que no conocía. Era una enfermera nueva, con un tono extraño, cuidadoso. Señorita Chen, lamento informarle que su abuela falleció hace unos minutos. Las palabras llegaron suaves, casi compasivas, pero cayeron como una cuchilla. Por un segundo, Lily no las entendió. La habitación se volvió un vacío sin sonido. ¿Cómo? Murmuró, apenas consciente de su propia voz. No, no puede ser. Hablé con ella ayer.
Cuando la enfermera hizo su ronda, la encontró sin el tubo de oxígeno, continuó la voz al otro lado. Todo indica que, se lo quitó ella misma. Lily sintió que el aire se le escapaba. Se llevó una mano a la boca, pero ni siquiera el gesto pudo contener el temblor. ¿Por qué haría eso?, preguntó, más para sí que para la enfermera. La respuesta fue como una aguja lenta y precisa. Nos dijo que había escuchado que se suspenderían los pagos del tratamiento. Parecía muy preocupada. Decía que no quería ser una carga. Ahí se rompió algo que nunca más volvería a ser reparado. Lily dejó caer el teléfono. No lloró de inmediato. Primero vino el silencio, ese vacío espeso donde ni siquiera el dolor tiene forma. Luego, una respiración que se transformó en sollozo, y después el grito. Un sonido que no salió del pecho, sino del fondo del alma. Corrió hasta el hospital sin pensar. No recordaba cómo llegó, solo que, cuando entró a la habitación, el cuerpo de su abuela yacía en calma, con el rostro sereno, como si por fin hubiera encontrado descanso. El monitor estaba apagado. Las manos arrugadas descansaban sobre la sábana, entrelazadas, pequeñas. Lily cayó de rodillas junto a la cama y tomó esas manos todavía tibias. ¿Por qué, abuela?, susurró. ¿Por qué hiciste eso? Las lágrimas se deslizaron sin control. La enfermera a su lado intentó decir algo, pero se contuvo. Le colocó una mano en el hombro, un gesto que no podía consolarla pero al menos la anclaba a la realidad. Ella estaba bien esta mañana, dijo la enfermera, con la voz baja. Pero cuando oyó lo del financiamiento, cambió por completo. Preguntó si usted tendría que pagar mucho. Luego dijo algo sobre no querer verla sufrir por su culpa. Lily apretó los ojos. Recordó la llamada de Isen, la amenaza, las palabras dichas con tanta frialdad: si no devuelves el reloj, cortaré los pagos del hospital. No habían sido una simple advertencia. Habían sido una sentencia. Miró el rostro tranquilo de su abuela y sintió una punzada insoportable de culpa. No eras una carga, susurró entre lágrimas. Nunca lo fuiste. En su mente, las escenas se mezclaban, la sonrisa de la anciana al servirle té, su voz suave leyendo viejas cartas, sus manos temblorosas acariciándole el cabello cuando llegaba cansada. Todo se disolvía en una niebla amarga de recuerdos y arrepentimiento. Cuando el personal del hospital se llevó el cuerpo, Lily permaneció en la habitación vacía, sin fuerzas para moverse. El sonido del respirador apagado se convirtió en un eco en su cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, deseó no existir. Horas después, Isen Sterling estaba en una cena con amigos, fingiendo normalidad. Sofía reía a su lado, brindando por su regreso triunfal. Pero algo en el rostro de Isen se había endurecido. Desde la humillación de la noche anterior, un malestar silencioso lo perseguía. No sabía si era culpa o simple incomodidad, pero no lograba deshacerse de esa imagen de Lily temblando bajo la luz del salón. Entonces vio un destello. En el bolsillo del vestido de Sofía, un fragmento de metal reflejó la luz de la lámpara. Un reloj. No cualquiera, el reloj que había desatado todo el desastre. Por un instante, su mente se negó a procesarlo. La reconoció al instante, las incrustaciones de diamante, el color del marco, el grabado en el cierre. Era imposible confundirlo. Su corazón se detuvo un segundo. El mundo alrededor pareció desvanecerse. El ruido, la música, las risas, todo quedó suspendido. La voz de Sofía sonaba lejana, mientras él observaba ese objeto que brillaba con un cinismo insoportable. Y de repente lo entendió todo. Se levantó con brusquedad, la silla raspando el suelo. Sofía parpadeó, desconcertada. ¿Qué pasa, Isen?, preguntó, fingiendo inocencia. Él no respondió. Metió la mano en el bolsillo de ella con una rapidez furiosa y sacó el reloj. Lo sostuvo frente a todos. ¿Qué es esto?, dijo, con una voz que no parecía suya. La sala se congeló. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y miedo. Yo, no sé cómo, intentó balbucear. Isen la interrumpió con un grito que hizo eco entre las copas.
¿Sabes lo que hiciste? Por ti, humillé a la única persona que me amó de verdad. Por ti, la acusé, la expuse, la destruí. Sofía retrocedió, temblando, pero él no paró. Ese reloj nunca se perdió, ¿verdad? Lo escondiste. Todo esto fue una farsa. El reloj cayó al suelo con un ruido seco. Isen respiraba con dificultad, como si el aire se negara a entrar. En su pecho se mezclaban la culpa, la rabia y una punzada de horror que crecía a cada segundo. Y entonces sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo sin pensar. En la pantalla, el número del hospital. Su corazón se encogió. Contestó. ¿Señor Sterling? Dijo una voz al otro lado, la del médico encargado del caso de la abuela de Lily. Lamento informarle que la señora Rose Chen ha fallecido. Según el informe, al enterarse de que usted canceló los pagos del tratamiento, retiró su propio oxígeno. Isen se quedó sin habla. Sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No, susurró. No puede ser. Pero sí lo era. Todo lo que había hecho, la humillación, la sospecha, la crueldad, había desembocado en esa muerte. Dejó caer el teléfono. La gente lo observaba sin entender. Sofía intentó acercarse, pero él la apartó con violencia. Su rostro había perdido todo color. Caminó hacia la salida tambaleante, con las palabras del médico repitiéndose en su cabeza como un eco maldito. En algún lugar de la ciudad, Lily seguía de pie en aquella habitación vacía, sosteniendo la sábana que cubría el cuerpo de su abuela. No sabía que, al mismo tiempo, Isen corría bajo la lluvia, gritando su nombre, demasiado tarde, demasiado lejos. Porque en ese instante, los dos comprendieron la misma verdad: el amor puede sobrevivir al orgullo, a la distancia, incluso a la mentira. Pero nunca sobrevive a la humillación. Y lo que Isen había hecho no tenía perdón, ni explicación, ni vuelta atrás. El reloj brilló como una maldición. Fue apenas un destello, un reflejo diminuto bajo la luz dorada del salón, pero suficiente para que Isen sintiera el corazón detenerse. Entre las risas de los invitados y el tintinear de las copas, algo asomaba del bolsillo de Sofía, una fina correa de cuero blanco, adornada con diamantes diminutos. El mismo reloj que, horas antes, había jurado que Lily había robado. Por un instante, su mente intentó negarlo. Tal vez era otro, se dijo. Tal vez era un reflejo. Pero conocía ese diseño como conocía la palma de su mano, él mismo se lo había mandado hacer, con un grabado en la parte interior que decía para Sofía, con todo mi cariño. Y allí estaba, oculto a medias, reluciendo con insolencia en el vestido de la mujer que había provocado la caída de otra. El ruido de la fiesta se volvió distante, como si todo el mundo se hubiera hundido bajo el agua. Sofía hablaba, reía, coqueteaba con los invitados, completamente ajena a la mirada que ahora la atravesaba. Isen no escuchaba nada, solo sentía el golpe sordo de su propio pulso. Recordó el momento en que había ordenado el registro de Lily. Recordó el sonido del vestido rasgándose, el temblor en la voz de ella cuando decía no lo tengo. Recordó el hospital, la amenaza, el llanto. Todo encajó con una precisión espantosa. Isen se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Sofía giró sorprendida. ¿Qué ocurre?, preguntó, con una sonrisa automática que pronto se borró. Él avanzó hacia ella, con los ojos encendidos. Los invitados comenzaron a callar uno por uno, sintiendo que algo peligroso se acercaba. Isen detuvo su paso a 1 metro de Sofía y señaló el bolsillo del vestido. «Enséñame eso». «¿Qué cosa?», fingió ella, mirando hacia otro lado. Isen no esperó. Metió la mano y sacó el reloj. La correa se deslizó como una serpiente, cayendo entre ellos. El salón entero contuvo el aliento. «¿Te parece un juego?», dijo él, sosteniendo el reloj frente a su rostro. Su voz era baja, pero cada palabra caía con el peso de un golpe. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir fingiendo que lo habías perdido? Sofía se quedó inmóvil. La máscara se quebró por un segundo, suficiente para que el miedo asomara. Intentó recuperar la compostura.
No entiendo. No sé cómo llegó ahí. Isen lanzó una carcajada amarga. ¿No sabes? Yo sí. Lo pusiste tú. Lo escondiste aquí para que yo creyera que Lily lo robó. Su voz tembló. Y yo, te creí. Nadie se movía. Los murmullos eran apenas un rumor, como viento entre cristales. Los amigos de la familia Sterling miraban hacia otro lado, otros, fascinados, observaban el escándalo como si fuera una obra de teatro. Sofía intentó tomarle la mano. Dicen, por favor, no hagas esto aquí. No es lo que piensas. Él la apartó de un manotazo. No pronuncies mi nombre. Gritó. ¿Tienes idea de lo que hiciste? De lo que causaste. Sus ojos estaban vidriosos, pero no era solo furia, era horror, culpa, el despertar tardío del remordimiento. Por tu mentira, Lily fue humillada frente a todos, continuó, la voz quebrándose. La hiciste desnudarse, la destruiste, la hiciste dudar de su propia dignidad. Y yo, la dejé sola. Los invitados empezaron a retroceder discretamente, como si la vergüenza fuera contagiosa. Sofía apretó los labios, buscando palabras, pero lo único que logró fue murmurar una excusa débil. No sabía que ella, que tú. Cállate. Isen la interrumpió. Dio un paso hacia atrás, como si su sola presencia lo contaminara. Ni siquiera puedo mirarte. El reloj, todavía en su mano, brilló entre los dedos. Era hermoso, costoso, perfecto. Y sin embargo, en ese momento, parecía el objeto más sucio del mundo. Isen lo lanzó al suelo con fuerza. La correa se partió, los diamantes salieron disparados y el sonido metálico resonó en la sala como una sentencia. Este reloj costó más que cualquier cosa que Lily haya tenido, dijo, mirándolo en el suelo. Pero su valor nunca se comparará con lo que tú me hiciste perder. Sofía dio un paso atrás. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran de arrepentimiento, sino de miedo. Dicen, estás exagerando. Él la miró con una expresión que ella nunca le había visto. Lily me amaba. Y yo la destruí por ti. Se giró hacia los invitados, con una voz firme. Todos ustedes fueron testigos de lo que hice ayer. Les ordené que la registraran. La acusé. La amenacé. Nadie se atrevió a hablar. El peso del silencio era insoportable. Isen respiró hondo y bajó la mirada al reloj roto. Y todo fue una mentira. Sofía tembló. Su cuerpo entero parecía encogerse. Yo, solo quería que volvieras a mirarme como antes, susurró. Isen la observó con repulsión. ¿Y destruir a alguien inocente te parecía la forma? Sofía no contestó. La máscara de fragilidad se había disuelto, dejando solo la desnudez de su mezquindad. En ese momento, el teléfono de Isen vibró en su bolsillo. Lo sacó sin mirar y respondió con un hilo de voz. Era el doctor. La noticia llegó en segundos, como una maldición que completaba el círculo. Señor Sterling, lamento informarle que la señora Rose Chen falleció esta tarde. Parece que se quitó su tubo de oxígeno tras enterarse de que usted canceló los pagos del tratamiento. Isen se quedó sin respiración. El reloj en el suelo le devolvió su reflejo roto. En ese instante comprendió que no había castigo suficiente para lo que había hecho. Sin decir palabra, se dio media vuelta y salió corriendo, dejando a Sofía entre el lujo, los murmullos y las luces, mientras detrás de él quedaba todo lo que había creído ser. Y en cada paso que daba, solo una imagen lo perseguía, Lily, de pie, desnuda y temblando bajo su mirada. El sonido del reloj rompiéndose no dejaba de resonar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para recordarle su culpa. En ese momento, Isen Sterling, el heredero perfecto, el hijo dorado, el hombre admirado, comprendió lo que significa perderlo todo, no por la ruina, sino por la verdad. Porque la verdad, cuando llega tarde, siempre llega para destruir. Cuando Lily salió del hospital, el sol comenzaba a caer y la luz anaranjada del atardecer teñía las calles de un tono cruel, como si el mundo se burlara de su pérdida.
Caminaba sin rumbo, con los ojos secos y la mente vacía. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse quieta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su abuela, la calma de su cuerpo sin vida, y escuchaba una sola frase repitiéndose en su cabeza: no quiero ser una carga. El teléfono vibró en su bolsillo. No necesitó mirar la pantalla. Sabía quién era. Dudó un momento, pero contestó. Lily, la voz de Isen sonó quebrada, jadeante, como si hubiera corrido. Dime dónde estás, por favor. Ella no respondió. Solo caminó, con el teléfono pegado a la oreja. Lily, lo sé todo, continuó él. Sofía tenía el reloj. Estaba en su bolsillo. Todo fue una mentira. Yo. Dios, Lily, ¿qué hice? La rabia contenida le estalló en el pecho. Llegas tarde, dijo con voz baja, temblorosa pero firme. Mi abuela está muerta. El silencio que siguió fue tan absoluto que Lily pudo oír el ruido del tráfico al otro lado de la ciudad. ¿Qué? Balbuceó Isen. No, eso no puede ser. Se quitó el oxígeno porque escuchó que tú habías cortado el pago del hospital, interrumpió ella, cada palabra como un cuchillo. No quería que yo cargara con la deuda. Murió creyendo que yo había hecho algo vergonzoso. Y todo fue por tu culpa. Lily, por favor, déjame verte. No sabía, no pensé. Ella apretó el teléfono. Una parte de ella quería gritar, romper algo, pero otra parte, la más fría, la más rota, solo quería acabar con todo. Ya no hay nada que decir, Isen. Ni disculpas, ni explicaciones. Lo que hiciste no fue un error. Fue una decisión. Me acusaste, me humillaste, y ahora tengo que enterrar a la única persona que me quedaba. No quiero verte nunca más. Por favor, dijo él, la voz quebrándose. Déjame explicarte. Te juro que no volverá a pasar. Haré lo que quieras. ¿Lo que yo quiera? Repitió ella con amargura. Entonces quiero que llames a la policía. Él guardó silencio, confundido. ¿Qué? Quiero que llames a la policía y les digas la verdad. Que tu hermana fingió el robo. Que tú ordenaste que me registraran. Que me humillaste sin pruebas. Quiero que confieses todo. Lily, eso arruinaría a mi familia. Mi vida ya la arruinaste tú, lo interrumpió. El tono de su voz era tan cortante que Isen sintió como el suelo se desmoronaba bajo él. Por favor, no hagas esto, insistió, suplicante. Puedo arreglarlo, puedo protegerte. Solo dame tiempo. Lily se detuvo en seco. La calle estaba vacía, el aire frío. Por primera vez desde todo lo ocurrido, lo imaginó frente a ella, el rostro arrepentido, los ojos vidriosos, la misma voz que antes le prometía amor eterno. Y sintió algo extraño, no odio, sino una calma helada, el tipo de serenidad que solo llega cuando el corazón ya ha dejado de luchar. No necesito que me protejas, Isen, dijo despacio. Necesito que me dejes en paz. Colgó el teléfono. Pero el destino no había terminado con ellos. Cuando salió del cementerio 2 días después, Isen estaba esperándola en la entrada, con un ramo de lirios blancos entre las manos. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada, los ojos rojos. Lily, susurró al verla. No podía dejar que te fueras sin hablar conmigo. Ella lo miró, impasible. No tienes derecho a estar aquí. Él dio un paso adelante. Lo siento, dijo, y la voz se le quebró. No hay palabras para lo que hice. Pero por favor, no me dejes. No después de todo esto. Lily se cruzó de brazos. ¿Después de todo esto? Repitió. ¿Después de que mataste a mi abuela con tus decisiones? ¿Después de que me obligaste a desvestirme frente a tus empleados? ¿Después de que me llamaste ladrona? Isen se estremeció. Sé que te fallé. Pero te amo, Lily. Solo me tienes a mí. Esa frase fue el golpe final. Lily lo miró con incredulidad, como si acabara de escuchar el peor chiste del mundo. ¿Tú?
dijo lentamente. Tú eres lo que me queda, después de que tu crueldad me quitó todo. Isen dio un paso más, desesperado. Intentó tomarle la mano, pero ella la apartó con un movimiento seco. No me toques. Por favor, solo escúchame, rogó él, la voz apenas un susurro. No puedo perderte. No podría vivir sabiendo que me odias. No te odio, respondió ella, y por un momento, su tono fue casi compasivo. Para odiarte, tendría que quedarme atrapada en lo que me hiciste. Pero ya no estoy ahí. Él se quedó inmóvil. Ella continuó. Voy a ir a la policía, Isen. No para vengarme, sino para limpiar el nombre de mi abuela. Ella merece descansar en paz, sin que nadie la recuerde como la carga de una ladrona. Yo iré contigo, dijo de pronto. Confesaré todo. Lily lo observó. Por un segundo, creyó ver honestidad. Pero ya no podía creerle. Hazlo si quieres, respondió. Pero no lo hagas por mí. Hazlo porque no podrás dormir si no lo haces. Se giró para irse. Isen dio un paso, intentando detenerla, pero se detuvo cuando ella habló sin mirarlo. Lo que mató a mi abuela no fue la pobreza, ni la enfermedad. Fue la vergüenza. Y esa vergüenza, Isen, nació de ti. Ella se alejó despacio, con el viento levantándole el cabello. Isen la siguió con la mirada hasta que su figura se perdió entre la multitud. El ramo de lirios blancos cayó al suelo. Los pétalos se deshicieron al contacto con el pavimento. En ese momento, comprendió que Lily no solo lo había dejado. Lo había condenado a vivir con el peso de su culpa, un castigo más grande que cualquier sentencia judicial. Y aunque intentó seguirla, algo dentro de él, la voz de la conciencia, o tal vez el amor verdadero que llegó demasiado tarde, lo obligó a detenerse. Porque por primera vez, entendió que no todo lo roto se puede reparar. Lily, por su parte, no miró atrás. El viento le secaba las lágrimas que ya no quería mostrar. Había perdido demasiado, pero no su fuerza. Y mientras avanzaba, sintió que cada paso la alejaba un poco más de Isen y un poco más cerca de la mujer que siempre había debido ser. La casa de los Sterling siempre había parecido un museo más que un hogar. Los pasillos amplios, los retratos de familia, las lámparas de cristal que colgaban como coronas suspendidas, todo hablaba de riqueza, pero no de calor. Cuando Lily cruzó el umbral, acompañada por un asistente que la había contactado esa misma mañana, lo sintió de inmediato, aquel no era un lugar donde se pedía perdón, sino donde se negociaban los daños. La esperaron en un salón tapizado con tonos beige, donde el silencio olía a flores cortadas y a dinero viejo. Sentada en un sofá, la señora Sterling la observaba con una elegancia que no necesitaba esfuerzo. No era una mujer cruel a simple vista, pero sí alguien acostumbrada a que todo, incluso el dolor ajeno, se resolviera con una suma exacta. Gracias por venir, señorita Chen, dijo la matriarca, con una voz tranquila, casi maternal. Sé que este encuentro no debe ser fácil para usted. Lily no respondió. Tenía los hombros rectos, las manos entrelazadas sobre el regazo. Había llorado tanto en los últimos días que ya no le quedaban lágrimas. Solo quedaba la determinación de no derrumbarse frente a esa mujer. La señora Sterling suspiró. He seguido de cerca lo ocurrido. Y, aunque no puedo cambiar lo que pasó, puedo intentar corregirlo en la medida de mis posibilidades. Lily levantó la mirada. En los ojos de aquella mujer había algo más que culpa, había cálculo. No se engañaba, la madre de Isen no estaba allí por compasión. Estaba allí para limpiar el apellido Sterling. Mi hijo cometió errores imperdonables, continuó la mujer. Y Sofía, su voz vaciló apenas un instante, bueno, digamos que será atendida por profesionales. Pero usted, señorita Chen, es una víctima en todo esto. No quiero ser una víctima, respondió Lily, con voz serena pero firme. La señora Sterling asintió lentamente. Lo entiendo. Pero no puede negar que su vida cambió por culpa de mi familia. Quiero ofrecerle algo que le devuelva parte de lo que perdió. De un sobre elegante extrajo unos documentos.
Quiero financiarle sus estudios en el extranjero. 4 años, en la universidad que usted elija. Pasajes, alojamiento, todo cubierto. Considérelo una oportunidad para empezar de nuevo. Lily la observó en silencio. Parte de ella quería levantarse y marcharse, negarse a aceptar cualquier cosa que viniera de ese apellido. Pero otra parte, la que conocía el peso de la necesidad, la que había cuidado a su abuela entre facturas y turnos nocturnos, comprendió que quizá este era el único modo de avanzar. ¿Por qué hace esto?, preguntó finalmente. La mujer se recostó en el sofá, cruzando las manos. Porque me cansé de ver a mis hijos destruir a otros con su ego. Porque no quiero que su nombre, ni el mío, se asocie con tragedias. Y, sinceramente, porque creo que usted lo merece. Lily bajó la mirada. Una parte de su orgullo ardía, pero su mente se mantuvo lúcida. Aquello no era caridad, era un intercambio silencioso. Los Sterling pagarían por su silencio, y ella se marcharía lejos, dejando el escándalo atrás. Lo pensaré, dijo. La señora Sterling sonrió apenas. Tómese un día. Pero si acepta, el vuelo puede programarse para el próximo lunes. Cuando Lily salió de la mansión, el viento frío de la tarde le revolvió el cabello. Caminó hasta el portón principal sin mirar atrás. En la calle, la ciudad seguía su curso como si nada hubiese pasado. Autos, peatones, luces, murmullos. Un mundo que no sabía ni le importaba quién era ella. Y eso, de alguna forma, la reconfortó. Esa noche no durmió. Pasó horas mirando el sobre su mesa, el contrato, los boletos de avión. Cada palabra parecía un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que podía recuperar, su independencia. Al amanecer, escribió una nota corta. Acepto. Al día siguiente, la señora Sterling la recibió de nuevo, esta vez con un gesto casi cálido. Está tomando una decisión valiente, dijo. Y, créame, lejos de aquí podrá empezar de cero. No se equivoque, respondió Lily. No me voy para olvidar. Me voy para convertirme en alguien que nunca vuelva a necesitar la compasión de su familia. La señora Sterling asintió con una sombra de respeto en su mirada. Entonces estamos de acuerdo. El vuelo partió al atardecer. Desde la ventanilla, Lily vio cómo las luces de la ciudad se hacían más pequeñas hasta volverse un parpadeo en la oscuridad. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Durante las primeras semanas en el extranjero, el silencio le supo raro. Nadie la conocía. Nadie la señalaba. Nadie pronunciaba el nombre Sterling como si fuera una sombra. Se dedicó a estudiar con una intensidad feroz, como si cada examen fuera un acto de redención. Trabajaba medio tiempo, ahorraba, aprendía un nuevo idioma. Redescubrió su risa, aunque seguía sintiendo una punzada en el pecho cada vez que veía a una mujer mayor con el cabello blanco. Los años pasaron. 4, para ser exactos. Lily se graduó con honores, con un currículum brillante y la determinación de escribir su propia historia. Había aprendido que el dolor no desaparece, pero se transforma. Y en su caso, se transformó en fuerza. Antes de regresar a su país, visitó la playa que siempre había querido conocer con su abuela. Dejó una flor blanca en la orilla, y le habló en voz baja al viento. Lo logré, abuela, susurró. No porque me ayudaran, sino porque sobreviví. Esa noche, mientras caminaba por la arena, sintió algo parecido a la paz. No era olvido, ni perdón. Era algo más profundo, la certeza de que, al irse, había recuperado lo único que los Sterling no pudieron quitarle. Su libertad. El regreso de Lily fue silencioso, casi invisible. Después de 4 años en el extranjero, nadie la esperaba en el aeropuerto, no había cámaras ni despedidas. Solo ella, una maleta y una determinación que el tiempo había templado como acero. Su cabello era más largo, su mirada más firme, y sus pasos ya no titubeaban. Había vuelto a su país no para reencontrarse con el pasado, sino para construir el futuro que le habían arrebatado.
Había conseguido un puesto en una importante empresa de diseño en Los Ángeles, un logro que no se debía a los favores de nadie, sino al peso de su propio esfuerzo. Su currículum hablaba por ella: premios, reconocimientos, experiencia. Pero lo que más la distinguía era su silencio. Aprendió a escuchar antes de hablar, a observar antes de confiar. Y, sobre todo, aprendió a no mirar atrás. Sin embargo, el destino tiene la costumbre cruel de poner frente a uno aquello que se creía superado. El primer día en su nuevo trabajo, cuando el ascensor se abrió con un sonido metálico y familiar, Lily levantó la vista y lo vio. Ethan Sterling. Habían pasado 4 años, pero lo reconoció al instante. Ya no era el muchacho arrogante de la universidad. Su porte era más sobrio, su rostro más anguloso, su mirada más cansada. Había perdido la inocencia de quien cree que todo se compra con disculpas. Pero seguía siendo él, con el mismo aire de control que alguna vez la asfixió. Lily, susurró, casi sin voz, como si su nombre le quemara la lengua. Ella lo miró sin sorpresa. No dijo nada. A su lado, otra figura apareció, Sofía. Aunque su vestido y sus joyas eran impecables, había algo en ella que había cambiado también. Su belleza se veía marchita, sus gestos tensos, su sonrisa convertida en una mueca. Caminaba detrás de Ethan como una sombra impaciente. «Tenemos una reunión», interrumpió Sofía, sujetando el brazo de Ethan con un gesto posesivo. «No la hagas esperar». Ethan no se movió. «Lily, necesito hablar contigo». «No hay nada que hablar», respondió ella, sin alterarse. «Lo que tenías que decir, lo dijiste hace 4 años cuando decidiste no creerme». Sofía soltó una risa seca, cortante. «Por favor, no empieces con dramas. Esto es un entorno profesional». Lily la miró un instante, sin rabia, sin rencor, solo con una serenidad que dolía. «No te preocupes, Sofía. Yo ya no vivo en tu historia». La reunión fue una farsa. Ethan apenas podía concentrarse en las cifras, los proyectos, las presentaciones. Cada vez que Lily hablaba, su voz lo atravesaba como una punzada. Ella era distinta. Ya no había miedo en su tono ni sumisión en sus gestos. Se movía con seguridad, con el aplomo de quien no tiene nada que demostrar. Al terminar, cuando los demás se retiraron, Ethan la alcanzó en el pasillo. «Por favor, escúchame», dijo. «Necesito explicarte lo que pasó después de que te fuiste». Lily suspiró. «No me interesa, Ethan». «No digas eso», insistió, con un temblor en la voz. «He pensado en ti todos estos años. Te busqué en todas partes. Pero mi madre me lo impidió. Me cortaron todo acceso, todo dinero. Tuve que empezar de cero». «Qué curioso», respondió ella. «Yo también empecé de cero, pero no tuve una mansión esperándome al final». Ethan bajó la mirada, dolido. «Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero necesito que sepas que aún te amo». Lily lo observó en silencio. Había una parte de ella que alguna vez habría temblado al escuchar esas palabras, pero ya no. El tiempo había hecho su trabajo. «Lo que sientes no es amor, Ethan», dijo suavemente. «Es culpa. Y la culpa no redime a nadie». Él dio un paso adelante. «Dame otra oportunidad. Romperé con Sofía, lo juro. Iré donde tú quieras, haré lo que sea». Ella negó con la cabeza. «Ya es tarde». Ethan se quedó quieto, confundido. «¿Tarde? ¿Por qué?» Lily respiró hondo. «Porque ya no soy la misma chica que amaste. Porque no necesito que nadie me salve». Hizo una pausa, mirándolo directo a los ojos. «Y porque estoy casada». El silencio que siguió fue absoluto. Ethan se quedó petrificado. «¿Qué?», logró decir finalmente, apenas un susurro. «Sí», confirmó ella, sin apartar la mirada. «Me casé hace 6 meses. Con alguien que confía en mí. Con alguien que no necesita destruirme para sentirse poderoso». Ethan sintió un vacío en el pecho, un vértigo imposible. «¿Quién es?» «Mi esposo»,
respondió ella, con una sonrisa leve. No necesitas saber más. En ese momento, un hombre alto, de traje oscuro y sonrisa tranquila apareció al final del pasillo. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un aire de elegancia sin ostentación. Cuando vio a Lily, sonrió. Amor, te estaba buscando. Isen lo observó acercarse, sin poder moverse. El hombre le tendió la mano. Daniel Hayes, dijo con cordialidad. Es un placer. Isen tardó unos segundos en responder el gesto. Su mente giraba en círculos, negándose a aceptar lo que veía. Daniel tomó suavemente la mano de Lily, entrelazando sus dedos, un gesto sencillo, natural, pero que decía más que cualquier palabra. Tenemos que irnos, dijo Daniel, mirándola con ternura. Nos esperan en la cena con los directivos. Ella sintió y se volvió hacia Isen. Te deseo lo mejor, dijo, sin dureza, sin ironía. Pero tu lugar en mi vida terminó hace mucho. Isen intentó hablar, pero las palabras se le quebraron. Solo alcanzó a murmurar. ¿Alguna vez podré repararlo? Lily sonrió, con esa paz que solo se alcanza cuando el pasado deja de doler. No, Isen. Hay cosas que no se reparan. Solo se dejan atrás. Y dicho eso, caminó junto a Daniel hacia el ascensor. Las puertas se cerraron lentamente, reflejando por última vez el rostro de un hombre derrotado. Isen se quedó allí, solo, sosteniendo un silencio que pesaba más que cualquier castigo. Mientras el ascensor descendía, Lily exhaló despacio. Daniel la observó y le acarició el dorso de la mano. ¿Estás bien? Ella asintió. Sí. Por fin lo estoy. Afuera, la noche de Los Ángeles brillaba con luces lejanas. Lily miró por la ventana del vestíbulo al salir y, por primera vez en años, no sintió miedo ni culpa. Había cerrado un ciclo que la había marcado, pero también fortalecido. Ya no era la chica becada que todos subestimaban. No era la mujer humillada que suplicaba comprensión. Era Lily Chen, la que sobrevivió al poder, al amor y a la pérdida, y que aprendió, a fuerza de dolor, que a veces la verdadera venganza es la paz. Y mientras caminaba de la mano de su esposo hacia el auto, el viento nocturno le trajo un susurro que sonó a promesa, nunca más volvería a mirar atrás.